Muy buenas noches. Quiero dar la bienvenida a todos y a todas que participan en este cuarto día de la gestión 2020. Para nosotros es realmente una gran felicidad estar presentando este importante día donde veremos la investigación sobre el comportamiento electoral, el efecto del gasto público sobre el fenómeno reelectoral, un análisis a nivel municipal para los años 2009 y 2014 en Bolivia. Esta es una investigación realizada por Daniela Valentina Fernández Campos y tenemos el agrado y queremos agradecer muchísimo al doctor Alberto Bonadona, que hoy nos va a brindar comentarios sobre este trabajo. El TIA es un taller de investigación, es un espacio para compartir investigaciones académicas, científicas y tener la posibilidad de un comentario crítico y constructivo para la realización y finalmente las publicaciones que pueden salir de las investigaciones que presentamos. Entonces, ese es un espacio para nosotros realmente muy especial y además podríamos decir no muy comunes en el país. En este año tan difícil ya vamos por el cuarto taller y estamos muy felices. Sin más, paso la palabra a Viviana que va a moderar este día. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Reiterar el agradecimiento a todos los participantes por asistir a esta cuarta versión del TIA 2020. Por favor, comunicarles que al final de la exposición se va a abrir un espacio de debate abierto en el cual todos los participantes podrán hacer consultas a la expositora o manifestar algún comentario al respecto de la exposición. Pedirles para esto puedan enviarnos por el chat, hacernos saber si es que tienen alguna consulta o comentario, para que por orden nosotros les cedamos la palabra al final. Esto con el fin de organizar un poco el debate. Bienvenida a Daniela Fernández, ella es economista de la Universidad Boliviana y estudiante de la carrera de Ciencias Políticas Mayor de San Andrés. Ella actualmente desempeña las funciones de asistente de investigación en la FUNARU. Y bueno, este documento ha sido desarrollado en su calidad de becaria de la Fundación Hans Seidel en 2019, Instituto de Investigaciones Socioeconómicas. Y adelante, Daniela, muchas gracias. Muchas gracias, Viviana. Buenas noches, doctora, y buenas noches a todos los presentes. Bueno, a continuación les voy a presentar el trabajo que he realizado, como ya comentó Viviana, en mi calidad de becaria de la Fundación Hans Seidel con respecto a este documento de investigación acerca del comportamiento electoral en Bolivia. Perfecto. Entonces, para empezar, quisiera señalar que este documento ha sido realizado con la ayuda de todo el equipo del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Y el mismo ha sido presentado como un documento de tesis en junio de este año. Esta es la estructura que vamos a llevar a cabo en la siguiente presentación, comenzando con una pequeña introducción para después ver un poco de los antecedentes y aspectos teóricos que rodean a esta investigación, para después llegar al marco metodológico describiendo el modelo a utilizar para poder describir los resultados posteriormente. Quisiera iniciar con esta frase de Ferguson y Cherubin con respecto a la economía política, la cual menciona: la economía política unifica el análisis estrictamente económico con la comprensión más propia de la ciencia política sobre la naturaleza de las instituciones políticas y los mecanismos de decisión colectiva. Muchas veces pensamos que la economía y la política
son dos ámbitos separados. Sin embargo, lo que vamos a intentar probar con este documento es que es posible explicar un fenómeno del ámbito político a través de herramientas del campo económico. Parte de la motivación para la realización de esta investigación es el escenario regional y nacional que hemos vivido en la última década. Latinoamérica ha sido el escenario vital de diferentes fenómenos políticos, como es el comportamiento reelectoral, lo cual nos lleva a la pregunta, siendo Bolivia uno de los principales sujetos de esta cuestión, ¿a qué se debe este fenómeno? ¿Y cuáles son las características que explican el fenómeno del voto en el país? ¿Se tratan de características de tipo individual, características de identificación, o es que va hacia una señal de bienestar que la población puede percibir de sus gobernantes? Y por último, es necesario entender que este fenómeno puede también ser atribuido al ámbito económico y probablemente a cómo estas señalizaciones de crecimiento económico que se han dado podrían llegar a ser una característica para las decisiones de voto de la población boliviana. La pregunta de investigación en general es esta: ¿cuál fue el efecto del uso del gasto público sobre la decisión de voto de los habitantes bolivianos a nivel municipal para el caso de la reelección sucedida en 2009 y 2014? La hipótesis es que esta probabilidad ha de incrementar ante el aumento del gasto público, siendo esta la principal variable de interés al momento de estudiar el componente electoral. Igualmente, es importante indicar que esta pregunta además va a tener otro nivel de especificidad. La intención de voto y los motivos de ella han de tener otro nivel de significancia cuando se trata de una elección para la continuidad del gobierno de turno en el poder o la sucesión del poder por medio de otro candidato o partido. Comenzando, ya con lo que es el contexto político en Bolivia y ya esta parte de antecedentes, es importante evaluar dos momentos de suma importancia para entender el escenario y el tiempo de esta investigación. Dos momentos sumamente importantes: la Revolución de 1952 y el retorno a la democracia en 1982. El porqué de estas dos es debido a que la introducción del voto universal permite observar un comportamiento electoral en términos agregados que observe todos los factores determinantes del voto sin los sesgos existentes en los periodos anteriores de tiempo. Y con respecto a la segunda, solamente se podría relacionar el impacto de gasto como determinante del comportamiento electoral en los resultados de las elecciones generales, cuando existe la posibilidad de manifestación de voto. En pocas palabras, cuando se trata de un régimen, cuando no se trata de un régimen autoritario o dictatorial. Y por ello, antes de llegar al periodo de interés que llega a ser 2006 en adelante, es importante analizar los años pasados, donde ya existía democracia, sin embargo, no la suficiente cantidad de datos para hacer una evaluación pertinente a este periodo. Ha de ser importante ver el desarrollo del comportamiento electoral en estos años, analizando las tendencias electorales de la época, conjunto a algunos datos de carácter económico que quizás pueden ayudar a entender la decisión de voto de estos años. Como se puede ver en la presentación, en estos años, el MNR sale victorioso en 3 de estas elecciones. Y a pesar de que existen diversos motivos y características que pueden atribuir a esta victoria, como ser las coaliciones sucedidas y también los motivos políticos, la elección de este partido también puede basarse en el desempeño que tienen sus gestiones y cómo la población puede llegar a premiar tal desempeño eligiendo al partido en las convocatorias electorales. Y como pueden ver en la siguiente figura, se puede analizar el crecimiento de la economía desde 1986 hasta 2002. Y así podemos ver que en la primera gestión de MNR hasta el 89 hubo un crecimiento constante de la economía. La siguiente gestión muestra una caída fuerte,
que para el 93 años de elecciones logra reponerse. Nuevamente, a la cabeza del MNR, la gestión mantiene un crecimiento económico constante con una bajada mínima en el 96 y a partir del 97, con el gobierno de ADN, sucede un crecimiento mantenido en comparación al anterior gobierno, pero que tiene una caída estrepitosa en 1999. Sin embargo, la economía comienza a recuperarse desde 2000, llegando así a las elecciones de 2002, que como sabemos, resulta en las elecciones de MNR nuevamente. Y con esto quiero llegar a lo que anteriormente les comentaba. Si bien en este periodo se puede ver un crecimiento constante y estable, aún así no se trata de una variable de gasto como este análisis intenta ver, se puede evidenciar una correlación entre el carácter económico que podemos ver y la tendencia de voto. Y es posible decir que la población premia al partido que mejores resultados le ha traído. Con respecto ya a 2006, en 2006 ya comienza la primera gestión del gobierno de El MAS, con una victoria electoral del 53.74%. La segunda gestión se ve una victoria del 64.22%, una de las más largas en la historia, y en la tercera gestión, una victoria electoral de 61%. Lo que este documento va a intentar analizar es el porqué de la decisión reelectoral, tanto en la segunda gestión como en la tercera. Pero antes, parte de la comprensión del grupo focal de esta investigación está en los municipios bolivianos. Para ello, se van a utilizar los 339 municipios del país y se ha de considerar la fuente de ingresos de los mismos, es decir, las transferencias. Con respecto a los recursos económicos municipales, es importante detallar que los recursos del Tesoro General de la Nación disponen de un 25% de las recaudaciones nacionales para todos los municipios en función a su población. Y con respecto al detalle de las transferencias, estas han de ser desarrolladas en función a las tres principales: la Ley de Diálogo 2000, la Ley de Participación Popular y la Ley por Impuesto Directo a los Hidrocarburos. Igualmente, si podemos observar en la figura, es posible evaluar la tendencia de voto en términos municipales, siendo una primera observación el hecho de que el voto al partido en cuestión se sitúa en los municipios pertenecientes al oeste del país y al centro del país. Esto puede traducirse en que mientras más lejano se encuentre un municipio del oeste del país, es decir, de la capital política del país, la probabilidad de votar por la reelección del gobierno de turno ha de disminuir. Pero esto se ha de analizar más adelante. Un poco hablando de las referencias teóricas para el desarrollo de esta investigación, es importante citar a Bobbio para entender qué es el comportamiento electoral, el cual él define como el proceso de formación y manifestación de preferencias individuales respecto a las alternativas políticas sometidas al tamiz del voto. Y ahora, hablando un poco de qué es la reelección, a cómo se puede entender este fenómeno, Ferguson y Cherubin señalan que se trata de un mecanismo por el cual los votantes pueden castigar a sus gobernantes o premiarlos acorde al vector de políticas de un periodo anterior, es decir, un esquema de incentivos. Después tenemos a Downs, quien en 1957 discute que el éxito del incumbente al apostar por la reelección está determinado por sus acciones políticas pasadas. Pero con respecto a este tema en cuestión y cómo se puede analizar el comportamiento electoral en el país, como también en el ámbito internacional, es importante mencionar algunas investigaciones que han tomado esta variable de gasto como la hipótesis principal para los documentos realizados.
A nivel regional, como también dentro del contexto internacional, existen múltiples trabajos que evalúan esto, desde una lógica económica. Un ejemplo es Núñez, quien en 2007 estima que el efecto que tiene el gasto municipal por habitante en el porcentaje de votación que obtiene el alcalde que se presenta a la reelección es positiva. Mediante una estimación en 2 etapas, busca corregir el posible sesgo de endogeneidad que se presenta cuando un alcalde ve su reelección dificultosa. Y por ello, tiende a aumentar el gasto por habitante con tal de obtener un mejor resultado electoral. Es así como sí logra demostrar que el gasto total municipal tiene un efecto positivo y significativo en el porcentaje de votación que obtiene un alcalde que se presenta a la reelección. Un trabajo que también ha de ser significativo para el análisis es el de Kohl y Martos, quienes analizan el efecto de gasto público municipal sobre la probabilidad de reelección de los gobiernos locales en una muestra de municipios valencianos durante el periodo de 2000 a 2007. Los resultados que ellos obtienen indican que a mayor gasto municipal durante el mandato, y concretamente un mayor gasto de capital preelectoral, aumenta las probabilidades de reelección del partido gobernante. Los resultados además indican que un mayor gasto municipal durante el mandato y concretamente durante el periodo preelectoral, tanto capital como corriente, puede ser significativo al momento de reelegir al partido gobernante. Y por último, se tiene el escenario chileno que analiza Guzmán en 2017. Él indica que el efecto del gasto municipal per cápita sobre la votación de los incumbentes, tanto en 2012 como en 2016, ha de ser significativo para el análisis. El autor respalda el desarrollo de su documento por medio de la teoría de ciclos políticos presupuestarios y explica que el manejo discrecional del presupuesto fiscal, modificando la estructura de gastos y o impuestos, permite que los gobiernos y candidatos tengan una mejor posición ante los votantes en los años previos a la elección. Por otro lado, en el contexto nacional, es importante señalar que si bien no hay muchas investigaciones con respecto al comportamiento electoral, sobre todo desde una perspectiva económica, sí hay varias investigaciones de tipo cualitativo que buscan demostrar las posibles determinantes del comportamiento electoral. Un ensayo realizado por Pinto en 2016 reflexiona sobre la relación entre los grupos sociales y el comportamiento electoral en el marco de la comprensión de los procesos sociopolíticos del país. Y en su estudio, Pinto propone tomar a los votantes con diferente composición social y explicar sus preferencias a partir de variables como ser nivel de ingreso, nivel educativo, autoidentificación étnica, pertenencia territorial y otras variables de tipo individual, las cuales, si bien no se pueden evidenciar como tal a través de datos, sí a través de un análisis cualitativo. Después tenemos otro documento que es de Jerez en 2016, quien a través de un modelo de mínimos cuadrados ordinarios aplicado a datos de panel, intenta probar la hipótesis de que los ciclos políticos económicos en Bolivia mantienen una relación con la evolución económica y los resultados electorales. Es así como este autor logra observar algunos puntos relevantes acerca de los segmentos territoriales, concluyendo que, por ejemplo, analizando al MAS, Cochabamba es la ciudad donde se tiene la votación más fuerte y además también logra probar que, por modelos de regresión, que las elecciones de 2008, 2009 y 2014 llegan a ser las más significativas en estos procesos electorales. Y por último está el estudio de Driscoll y Nelson en 2019, que si bien no es tal cual un estudio de comportamiento electoral, sí observan las elecciones de magistrados nacionales, específicamente la fecha de las elecciones de diciembre de 2017. Y ellos logran demostrar que la posición en la papeleta electoral explica más la decisión de voto que las características o las calificaciones profesionales de los candidatos que ganaron.
Y bueno, si bien esto no está dentro del campo de la economía política y más bien está en el campo de la economía conductual, ha de ser un estudio interesante a posteriori para poder complementar el documento en cuestión. Ya comenzando a ver el marco metodológico, hemos de analizar el comportamiento electoral a través de una variable dicotómica, la cual sugiere un modelo longitudinal para poder evidenciar los efectos del conjunto de variables sobre la probabilidad del partido de estudio a ser reelegido o no. Para ello se realiza un modelo Logic para datos de panel, con el objetivo de combinar la información que se tiene con respecto a las características, tanto de voto como de los municipios estudiados. El modelo se aplica respectivamente para los dos periodos en que se efectúan elecciones nacionales, resultando en un voto reelectivo, es decir, 2009 y 2014. La ecuación que pueden ver en pantalla plantea que la variable dependiente, Y subíndice IT, ha de tener como I a los municipios y T a los años observados. Posteriormente, el vector de las variables explicativas ha de ser determinado por X, beta, el vector de coeficientes, y H subíndice y la heterogeneidad o efecto individual inobservable del modelo. Por último, U subíndice y T ha de ser el residuo aleatorio del modelo. En función a ello, se pretende explicar una variable dicotómica que indique la probabilidad de ser reelecto. Esta variable ha de tomar el valor de 1 cuando la dupla representante del MAS y PSP sea reelegida para cada municipio, considerado dentro del estudio. Caso contrario, la variable ha de tomar un valor de 0. Igualmente, después, a través de los resultados, vamos a poder ver tanto cómo se han comportado las variables para el modelo de Logic para datos de panel, como para el modelo de ecuaciones estimadas generalizadas. Las variables que se van a plantear son las siguientes, siendo la principal, como ya se había mencionado, el gasto público. Igualmente, ha de ser importante el gasto capital y el gasto corriente. La premisa de muchos autores, como ser Sakurai y Menesfido en 2018, es que a mayor gasto municipal, existe una mayor probabilidad del gobernante a ser reelegido. Sin embargo, es posible descomponer esta cantidad en dos periodos, es decir, el gasto ejecutado del mandato pre-campaña para ser reelegido y el gasto ejecutado en el periodo preelectoral. Igualmente, otra variable de interés van a ser las transferencias que se había mencionado más adelante en la caracterización de los municipios. Acorde a Balaguer y Brown, estas transferencias pueden influir de forma positiva a la reelección, siendo que los gastos públicos han de financiarse con los ingresos del municipio. En cambio, las transferencias han de financiarse hacia el mismo. Igualmente, se presentan distintas variables socioeconómicas que han de poder capturar diferentes características de los municipios. Y por supuesto se presenta una variable política que ha de representar si es que el alcalde de dicho municipio es parte del partido en cuestión o no. Para poder especificar este modelo, se ha de proponer 3 modelos. El primer modelo busca explicar las probabilidades de ser reelecto a través de un conjunto de variables, todas las que ya se han visto, haciendo hincapié solamente en el gasto público total. En cambio, el segundo modelo busca evaluar la probabilidad de ser reelecto haciendo una descomposición del gasto público total en gasto corriente y gasto capital. Por último, el tercer modelo supone los mismos criterios del segundo. Sin embargo, se propone que las variables de gasto capital y gasto corriente puedan dividirse en 2 periodos. El primer periodo referido a la primera gestión de gobierno y el segundo periodo referido a finales de gestión y anterior a las elecciones. A esto lo vamos a denominar como un periodo preelectoral.
Ahora, pudiendo analizar un poco de las estadísticas descriptivas de todas estas variables, es importante señalar que el gasto capital, observando la media específicamente, es mayor al gasto corriente, tanto de manera general como en la descomposición en dos periodos. Sin embargo, hay que destacar que el gasto capital y el gasto corriente poseen mayor volumen en el periodo 2, es decir, el periodo preelectoral. Igualmente, vale la pena recalcar que acorde a las variables planteadas y acorde a la base de datos, se ha de manejar un panel fuertemente balanceado, donde las observaciones son superiores a 3.000 datos para todas las variables. Ahora, yéndonos a los resultados de los modelos escogidos para el desarrollo de esta investigación. Primeramente, con el Logit aplicado a datos de panel, se puede observar que para el primer modelo, el gasto público no llega a ser una variable significativa acorde a los parámetros establecidos. Dentro de un 90% de confianza, este sí resulta en un efecto positivo para explicar las posibilidades de reelección, estableciendo que mientras mayor haya sido el gasto efectuado en las gestiones propuestas, las probabilidades de ser electo aumentarían. Por otra parte, el segundo modelo muestra la descomposición del gasto público en gasto corriente y gasto capital. En el mismo es posible evidenciar que el gasto capital es significativo en un 95% y que además este demuestra un efecto positivo sobre la variable dicotómica, demostrando que el electorado valora más el gasto local en inversiones en capital, mientras que el gasto corriente de todo el ciclo no influye en las decisiones de los votantes. El tercer modelo nos muestra que la descomposición en dos periodos del gasto capital y el gasto corriente también es significativa, tanto para el primer periodo de inicio de mandato como para el segundo periodo denominado como preelectoral. Igualmente, el tercer modelo da a entender y confirma la hipótesis que a mayor volumen de gasto corriente y de capital en el periodo previo a las elecciones, mayores serán las probabilidades de reelección del partido en cuestión. Asimismo, se observa que en el periodo preelectoral, la significancia del gasto capital es mayor que la del gasto corriente. Y con respecto al resto de las variables de carácter presupuestario, las transferencias por la Ley de Participación Popular llegan a ser significativas en un 99 y un 99.9% para el último modelo. Sin embargo, no demuestran un efecto positivo sobre la variable dependiente, sino que las probabilidades de ser reelegido decrecen al ser asociadas con esta transferencia en particular. Pero también tenemos a las variables socioeconómicas, las que nos muestran que, al igual que el gasto público, la densidad poblacional llegaría a ser una variable explicativa de las posibilidades de reelección, demostrando un efecto positivo de la población por superficie municipal sobre el comportamiento electoral. También se tiene el índice de desarrollo humano municipal, pero esta ha de tener un efecto negativo sobre las probabilidades de elección. Esto podría explicarse por la baja calificación que poseen muchos municipios del país, donde las brechas entre los municipios considerados como metropolitanos y aquellos considerados como rurales son bastante altas. Otro resultado de bastante interés es la variable de lenguaje nativo, la cual demuestra que el porcentaje de población municipal cuyo idioma natal es un idioma nativo tiene un efecto positivo en la probabilidad de que el gobierno central sea reelegido. Y por último, se tiene la tasa global de participación municipal. Esta también ha de ser significativa, demostrando un efecto positivo sobre las probabilidades de reelección para los periodos de estudio. Y bien, si esta metodología es eficiente en muchos aspectos, se ha de proponer una segunda que permita observar otros resultados y un diferente análisis para las variables propuestas. Ese es el modelo de las ecuaciones estimadas generalizadas aplicadas a datos de panel. En cuanto a este modelo, este ha de resultar atractivo porque produce estimadores eficientes de los coeficientes, con errores estándar óptimamente pequeños, lo cual ha de ser atractivo para poder explicar el restante de variables que ya se había mostrado anteriormente, pero que no llegaron a tener la misma significancia en el modelo ya analizado.
En cuanto a los resultados, se puede concluir que el gasto público total no ha de ser una explicativa primaria del comportamiento electoral municipal, siendo su significancia menor al 80% de confianza. Pero se muestra un efecto positivo sobre la dicotómica que podría traducirse en que a mayor gasto durante la gestión del gobierno local, mayores las probabilidades de reelección. Por otro lado, se puede observar que la distribución del gasto corriente y del gasto capital en dos periodos dentro de un ciclo político ha de ser significativa y ha de influir positivamente en las posibilidades de ser reelecto. En particular, resalta que el segundo periodo, el periodo preelectoral, es significativo para los dos gastos, confirmando la hipótesis de que un incremento en el gasto antes de las elecciones contribuye de gran manera a la posibilidad de ser reelecto. Con respecto a las variables presupuestarias, en el caso de los tres modelos, las transferencias por la Ley de Participación Popular vuelven a resultar significativas, mostrando que se tiene un efecto negativo sobre las probabilidades de ser reelegido con una confianza del 99.9%. En cambio, las transferencias por la Ley de Diálogo 2000 son significativas en un 99% para los dos primeros modelos y un 90% para el tercero, mostrando una relación positiva entre esta transferencia y la probabilidad de ser reelegido. Ya pudiendo analizar un poco las variables socioeconómicas, se encuentra que existe una significancia en la variable de población pobre por NBIs, la cual tiene un efecto positivo sobre la variable dependiente. Nuevamente, el índice de desarrollo humano municipal llega a mostrar significancia, pero un efecto negativo sobre la dicotómica con una confianza del 99% para los tres modelos analizados. Y por último, la distancia lineal medida en kilómetros de un municipio a la capital del país ha de resultar significante y negativa al momento de explicar las posibilidades de ser reelegido. En este caso, resulta interesante por el hecho que mientras más lejano esté un municipio de la ciudad de La Paz, tiene mayor efecto en la decisión de voto. Y esto es posible evidenciarlo en los resultados electorales, donde el MAS no tiene mayorías en ciudades lejanas como ser Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija. Ya llegando a las conclusiones, es importante resaltar que los resultados para tanto el logic de datos de panel como las ecuaciones estimadas generalizadas muestran que el gasto llega a tener un efecto positivo para evaluar el comportamiento electoral, mostrando que a mayor gasto efectuado a escala municipal, mayores las probabilidades de la reelección del candidato en funciones de gobierno. Casos similares son los obtenidos por autores como son Sakura y Menesfield, Balaguer y Brun con respecto a municipalidades españolas, Veiga y Veiga para la población portuguesa y otros. Igualmente, es importante resaltar que en cuanto a las variables de carácter socioeconómico, se obtienen resultados de interés para ambas metodologías, destacando el efecto positivo sobre la posibilidad de reelección a través de variables como el porcentaje de la población pobre por municipio, la identificación por lengua nativa y la tasa de participación. Igualmente, se comprueba que el gasto efectuado, tanto capital como corriente, es superior en el periodo preelectoral. Y además ha de ser significativo porque a mayor gasto, un periodo anterior a la votación, mayores las probabilidades de ser reelegido. Igualmente, ya concluyendo, se propone que para una investigación mucho más profunda se puedan incluir otras variables explicativas de carácter social y político, dado a que en muchos documentos que se usó para la revisión, las variables de carácter político han de ser sumamente importantes para poder explicar los ciclos políticos del país. Y además, pensando en una futura línea de investigación, se espera realizar un análisis bajo los parámetros de la economía conductual, pudiendo evidenciar diferentes criterios a nivel individual que puedan explicar de mejor manera el comportamiento electoral y que puedan servir como contraste para los trabajos realizados en el área de la economía política en Bolivia,
tal como proponía Pinto en 2007. Sin nada más que acotar, esa sería la presentación y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Daniela, por la presentación. Ahora invitamos al doctor Alberto Bonadona para comentar el documento. Él es docente de la Universidad Mayor de San Andrés, tanto como en la Universidad Católica Boliviana. Él es investigador asociado del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Católica y también experto en temas de desarrollo, empleo, sistema de seguridad social. Adelante, por favor, lo invitamos a intervenir al doctor Alberto Bonadona. Muchas gracias y además muchas gracias por la invitación y el poder hacer este tipo de comentario. Yo tengo necesidad de compartir la pantalla, quiero poner algunas transparencias. No son econométricas, sí son cualitativas. Pero mientras me permiten hacer esto, sigo inhabilitado para compartir. Por favor, habilítenme. Pero quería hacer algunos comentarios. Banzer fue reelecto en Bolivia, pero cuando salió pues bastante mal parado. Y su reelección más se debió a la memoria de la gente que tenía, claro, de una época muy parecida a la que vivió Evo, sí, solo más corta, pero de auge de materias primas. Alberto, ya estás habilitado, por si acaso. Ya, muy bien, gracias. De auge de las materias primas. Y en ese sentido, uno podría pensar lo propio respecto a Evo Morales. Evo Morales salió mal parado, pero podría ser que vuelva, al igual que Banzer, pues bastante feliz y contento de la vida una vez que pase todas estas, no solo la pandemia, sino todo el desastre económico que hemos heredado. Ahora, por supuesto, esto tiene un sesgo político, no hay la menor duda. Pero bien, yo lo que voy a comentar, y tal vez debería hasta cierto punto hacer una apología respecto a mi comentario, porque no es mi afán hacer una crítica así, qué sé yo, que pueda mostrar mi peor lado, quisiera mostrar el mejor. Pero la verdad que leyendo de la forma crítica y además desde una perspectiva esencialmente distinta a la visión que tiene Valentina, pues voy a empezar a hacer mención del primer autor o de los primeros autores con este apellido tan particular, ¿no? Querubín, de Ferguson y Querubín, que señalabas tú, Valentina, Economía política de la política económica, ese es el libro, establecen que tanto la economía como la política no pueden separarse uno del otro, puesto que los conflictos políticos nacen del interés individual. Y esta es la base para el desarrollo de la economía clásica. Sin embargo, en el epígrafe que tú pusiste en tu exposición, interesantemente hablan de mecanismos, los mismos autores, que algunos elementos similares a lo que se pone en esta cita conducen a mecanismos de decisión colectiva. Y aquí hablando de la economía clásica, pues me llama a mí la atención precisamente este aspecto, porque fueron los clásicos en economía que introducen el concepto de clases sociales. Claro, en lo que tú hablas, en algún momento hablas de economía política, dice, estudiaba antes cuando se hablaba de economía política de relaciones sociales. Bueno, estas son las relaciones sociales, las clases sociales. Y sin embargo, aquí daría la impresión de un interés individual, y la impresión que he tenido al leer esto es un interés individual que suena al pensamiento neoclásico, donde lo que prevalece es el interés individual, y parecería ser que, bueno, para mí se desvirtúa la economía política, pero como digo, puede ser que yo tenga una perspectiva muy distinta.
y hay algo que me puedan iluminar tus comentarios. Y aquí de nuevo, ¿no es cierto? Los votantes, bueno, se habla de una racional ignorancia en cuanto hay algunas cosas que no conocen, pero de nuevo aparece aquí la visión neoclásica, porque dice que los votantes van a votar dependiendo de cuál es la utilidad esperada que les ofrece el alcalde que se presenta a la reelección. O sea, los votantes con comportamientos de utilidad marginal, midiendo mi voto significa cuánto he recibido, qué sé yo, en el último mes o en el último gasto que hizo el alcalde, y en esto me subió mi utilidad en un X porcentaje. Bueno, yo no acabo de entender bien esta visión ni de economía política, ni en el fondo de la visión que tienes de política. Bueno, yo esperé la interdisciplinariedad en el trabajo, que es lo que ofreces, pero en las siguientes secciones no es precisamente lo que yo he encontrado, salvo el presupuesto municipal y el voto por los alcaldes. Está bien, tú en tus 3 modelos has puesto otras variables, pero yo no sé hasta qué punto podrían ser, y creo que más de uno de los modelos no llegan a ser tan significativas, bueno, pero hasta dónde nos dan esa visión que yo la encuentro casi dicotómica, ¿no? Presupuesto y voto, voto y presupuesto. El presupuesto es la parte económica, el voto es la parte política. Y bueno, y ahí hay muchas cosas que se podrían analizar. Luego encuentro que es el problema, creo yo, actual de los economistas, que encuentran que la economía es lo mismo que la econometría. Y creo que no lo es. O sea, la economía no puede estar en ecuaciones y técnicas econométricas utilizadas, o si lo está, creo que hay cierto análisis que debería incorporarse. Por ejemplo, entonces uno se podría hacer la pregunta, ¿dónde quedó el MAS en la votación del 2019? Si fuese cuestión de gasto público, pues el MAS debería arrasar. Ahora, claro, uno piensa, bueno, pero ahora igual está 40-20, ¿no? El primero contra el segundo. Y uno podría pensar que fue gracias al gasto público, pero el gasto público a la vez fue gracias al auge. Y el auge está ausente tanto en tu primer modelo como en el segundo y en el tercero. Y sin embargo, en todo esto, incluso en los periodos que tú hablas, hubo tanta plata y además más accesible a los alcaldes que pertenecían al MAS que a los otros. A los otros incluso en más de una situación más bien se les negó el acceso a los recursos públicos. O al menos se los retrasó en su desembolso. Y el punto, y creo que ya llego al final de mis observaciones, se pone como, bueno, la democracia boliviana, y tú hablas, el voto universal, yo creo que fue una gran cosa el voto universal, y el 52 creo que si tiene un peso en términos de lo político por el voto universal es extraordinario, pero ahí nos quedamos. Y respecto a que volvimos a una democracia el 82 que fue en realidad no dictatorial, sin embargo, ¿hasta qué punto uno podría hablar de una real, y pongo entre comillas esto de real, democracia en Bolivia? Tal vez sea una democracia relativa. Habría que ver este aspecto de forma tal que, bueno, yo tengo mis dudas acerca de que con el voto yo estoy haciendo democracia, porque el año pasado yo voté y se supone que ganó mi voto,
Sin embargo, de pronto lo anularon, lo hicieron chanchullo. No es la primera vez que se ha hecho esto en Bolivia. Yo viví una época de varios golpes militares, y claro, tú hablas después del 82, pero después del 82 hubieron muchas cosas que ocurrieron. Por ejemplo, Sánchez de Lozada no ganó porque hizo muchos gastos y porque hizo la capitalización de las empresas públicas. Ganó porque tuvo un buen marketing. Y en esta época el marketing pesa horrores. Un buen marketing te puede hacer presidente, y el no tener plata como, o que sí, o querer poner un impuesto progresivo como un poco a la mala quiso poner Sánchez de Lozada y otras medidas más, pues hicieron que caiga. Pero de todas maneras, ¿hasta qué punto cuando cayó Sánchez de Lozada fue democrático? La misma pregunta se puede hacer respecto al cambio de Evo Morales. ¿Hasta qué punto fue democrático? Bueno, entonces, para concluir mis observaciones, insisto, no va con un ánimo de destruir absolutamente nada, sino de mostrar una perspectiva totalmente distinta que la que yo veo en mis colegas, que hay un afán de colocarle números y econometría a absolutamente todo, y no hay la visión mayor de contexto. Parecería ser que la realidad en muchos casos pues está ausente. En lo tuyo veo sí esa correlación entre los gastos corrientes, a veces los de capital más importante que los corrientes, pero bueno, ahí surgen las preguntas que he puesto en la exposición mía y en mis observaciones. Agradezco mucho la posibilidad que me dan de participar e insisto, mi apología es en ese sentido. Siento disentir en más de una cosa respecto a muchos planteamientos de mis colegas. Lo siento y a la vez me alegra, ¿no? Por supuesto. Bueno, gracias. Entonces ahora doy paso a... Muchas gracias, doctor, por su valiosa intervención. Siempre sus aportes son muy beneficiosos para la presentación de Daniela. Daniela, consultarte, ¿deseas hacer alguna aclaración o responder a los comentarios del doctor Bonadona? Claro, sí. De hecho, muchas gracias, Adelante. doctor. Justamente cuando pensábamos quién podría comentar esta presentación, surgió su nombre como primera persona, porque usted siempre ha demostrado tener esta capacidad analítica, como usted menciona, más allá del resto de los colegas que siempre suelen ver el análisis netamente econométrico. Y valoro mucho absolutamente todas bueno, las aclaraciones que me ha dado, porque claro, se trata de un documento en trabajo, un DT que posiblemente vaya a ser publicado a posteriori, y con todas estas ideas y manifestaciones que me dice, estoy segura se puede estructurar un mejor trabajo. En cuanto a usted se refería de la interdisciplinariedad, quizás en el DT está muy corta la parte teórica, pero en un inicio, en verdad se intentaba mostrar esta diferencia entre lo que es la economía política y la economía conductual. La economía política es la que es el marco en el que se ha basado este documento. Sin embargo, la economía conductual es una rama sumamente interesante que, si bien es muy poco desarrollada en todo el mundo, sería la más óptima para explicar este tipo de fenómenos. Porque justamente en lo que usted decía, por ejemplo, en lo último, con respecto al MNR y cómo el marketing, que es aquello que los ha posicionado, la economía conductual intenta ver a través de estas pequeñas acciones cómo la probabilidad de que uno pueda elegir a un candidato podría incrementar, ya sea con datos de identificación o no sé, otro tipo de variables que puedan hacer que sean mucho más directas, que vayan directo al individuo y que se pueda analizar cuál es su percepción como tal, más lejos de las variables macro, sentarnos más en las variables micro y ver cómo eso podría ayudar. Pero claro, lamentablemente no existen datos para hacer eso actualmente. Y eso es, si bien perjudicial, también es un incentivo para que posteriormente se pueda levantar esta calidad de información.
Después me mencionaba lo de 2019. Y justamente, ¿por qué quito el periodo de 2014 en adelante? Porque uno, luego de el referéndum de 2016, sucede una decisión que no era constitucional y por lo tanto no se debería haber dado. Por tanto, este periodo es una externalidad que, o sea, la votación siguiente llegaría a ser una externalidad porque se presentan diferentes fenómenos como los vividos en octubre pasado, donde la población ha manifestado que esta situación no era legal y por tanto no debería ser tomada en cuenta. Entonces, analizar este periodo sería sumamente difícil, no digo que imposible, pero sí sería bastante interesante. Pero bajo los parámetros que se ha planteado en el documento y que, como usted dice, el gasto se ha mantenido e incluso incrementado, nos diría que la probabilidad de reelección también debería ser alta, pero no es así debido a estos factores inconstitucionales. De ahí, con respecto al auge, aquí no estoy muy segura cómo interpretar lo que usted mencionó, pero si estamos relacionando el auge con el PIB, muchos autores hacen esta investigación del fenómeno electoral con respecto al crecimiento del país. Pero al momento de analizar el gasto público como yo lo he hecho, esto presentaría una alta correlación si se plantearan ambas variables, por lo tanto no se ha tomado en cuenta en el análisis. Pero nuevamente me parece sumamente interesante, es un campo que es poco explorado y el poder analizar un poco más de estas cosas con variables como usted ya ha mencionado, sería sumamente interesante. Nuevamente, en verdad, valoro mucho todos sus comentarios, los voy a tomar muy en cuenta. Y claro, espero desarrollar un documento mucho más amplio con todas estas características que usted dice que tal vez deben desarrollarse de mejor manera para que la comprensión del documento sea mucho mejor. Más bien, muchas gracias, doctor. Gracias a ti. Gracias, Daniela, a todos los participantes. En este momento tenemos registradas 2 preguntas y vamos a dar el espacio según el orden que se han realizado. Le pedimos por favor a la persona Isamu Okada que pueda habilitar su micrófono y su cámara para realizar la consulta. Gracias. Ok, sí, creo que me escuchen bien. Me llamo Isamu Okada, estoy participando desde Japón. Buenos días de acá porque tenemos aquí a la hora 9 de la mañana. Pero de todo modo agradezco por ajustar el horario a este temporalidad porque es muy conveniente para mí participar. Es muy gusto. Y gracias por la excelente presentación. Tengo 2 consultas previas, pero también, si me permite, tengo unos comentarios también. Mi primera consulta es algo muy similar al doctor Alberto Bonadonna. Necesito unos más de aclaración sobre la relación entre el marco teórico y modelo empírico. Sobre todo, como soy politólogo, me informo un poco más de la teoría de votación retrospectiva. Básicamente, en los modelos econométricos utilizados para esta teoría, mide de variable la percepción de los votantes, sobre todo en la situación económica. En muchos, en nivel nacional, o sea, obviamente la situación de economía nacional medido por la tasa de inflación o el crecimiento de PIB, etc. Obviamente en el nivel municipal, como dices, la dificultad en el acceso al dato es muy crucial. Así como entiendo este punto y tengo un poco más de experiencia para tratar de levantar unos datos sobre ese aspecto. Entonces, sí, estoy de acuerdo a las limitaciones, pero siendo así, hay un poco más de puntos que merece la discusión. Por ejemplo, si tienes el gasto total o corriente o capital en nivel municipal, quiero que
por lo menos en el marco teórico necesita una separación entre cómo eso afecta a la percepción de las poblaciones. Hay mayor o menor gasto municipal, puede ser implementado a diferentes rubros, diferentes categorías, diferentes programas. Hay evaluación cualitativa de que sí es efectivo en cambiar la situación municipal en otros indicadores, y eso supuestamente este cambio de otros indicadores afecta la percepción de gente. Si este es una posibilidad, tal vez puedes levantar un dato para medir una variable intermediario que une entre el gasto municipal y percepción positiva o negativa de la persona, porque hay unos gastos capitales no afectan nada en nivel de pobreza, por ejemplo, en los indicadores educativa o de salud, ¿no? Entonces, pero hay otros gastos que pueden afectar, y eso sí o sí afecta a la población de la gente. Pero es una parte de esta grande discusión. También hay un pretexto que dice que no importa que otros indicadores socioeconómicos, la gente o los votantes solo interesa en cuántos gastos hay. Porque hay unos políticos que manifiestan que estoy tratando de gastar este monto para construir los hospitales, no importa qué efecto que tiene, pero también los votantes pueden ser influidos por esas manifestaciones de los políticos, ¿no? Entonces, hay diferentes posibilidades de vincular entre gastos municipales y las percepciones de votantes. Y dependiendo de que tu imaginación, hay diferentes maneras de acercar y tratar de evidenciar de cuáles el más posibles ligazones. Esto, bueno, es una consulta, tal vez ha sido desarrollado en otras partes, tal vez en tu tesis. La segunda cuestión es el gasto municipal per cápita, o sea, cuando tú introduces esta variable de gasto municipal, no estoy claro que si estás usando per cápita o el gasto total, ¿no? Tienes en variable control de nivel de población, pero tener en variable control o, ¿cómo decir? Transformar el gasto municipal por per cápita tiene otro sentido. Y creo que es más apto usar el gasto municipal per cápita que, o sea, el gasto capital total. Si me permite unos pequeños comentarios, pero tal vez también vale la pena identificar. Cuando consideramos el desempeño de las municipalidades, hay otros gastos que no están incluidos en la base de datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, supongo. Por ejemplo, Bolivia Cambiario cumple, que no estoy seguro que está dentro de esa base de datos general o está fuera. La otra es empresas públicas pueden gastar algunos programas en ciertos municipios que tienen algo que ver con el liderazgo de los alcaldes municipales. O sea, si un liderazgo municipal tiene cierto nivel de relación con la alto mandatario del gobierno central, pueden sacar otros platas para servir a sus votantes. Otro factor es la cooperación internacional. Sabiendo que en años 2009 y 2014 eso no afecta mucho ya, pero si viene la plata desde otro rubro, sobre todo en casos de oposiciones, la cooperación internacional puede ser una complementación de los gastos que tiene por la transferencia del gobierno nacional. Bueno, muchas gracias, excelente trabajo, me fascina mucho y ok, así, yo paro. Muchas De acuerdo. gracias. Muchas gracias por la intervención, Isamu. Daniela, ¿quieres agregar algo? ¿Algún comentario sobre la consulta y los comentarios que te he realizado, Isamu? Claro que sí. Adelante, por favor. Primeramente, muchas gracias por todos tus comentarios, son sumamente valiosos, sobre todo viniendo de un politólogo, porque este documento se basa en documentos de ciencia política. Entonces, es bastante provechoso absolutamente todos los comentarios que hiciste y los voy a tomar muy en cuenta.
Con respecto a tus preguntas, sí, hemos intentado realizarlo a través de un modelo per cápita. Lamentablemente no se han obtenido los resultados esperados y esto puede ser porque se han utilizado muchas proxies en todas las variables debido a que a nivel municipal la cantidad de datos, documentación es realmente escasa y difícil de conseguir. Por lo tanto, cuando utilizamos el modelo per cápita con el proxy de población que nos ofrece el Instituto Nacional de Estadística, hemos encontrado muy poca significancia, sobre todo en las variables principales. Pero sí, tienes razón, muchos de los documentos en los cuales he podido revisar sugieren que se debería aplicar un modelo per cápita. Entonces, sí, sería sumamente interesante hacer esto y de hecho, otra observación sería poder aplicar logaritmos a las variables de gasto para que tal vez esto pueda ayudar de alguna manera a que el modelo se ajuste mucho más. De ahí, me mencionabas de Bolivia cambia, Evo cumple. Esa era una de las principales variables que quería tomar para mi tesis, de hecho. Sin embargo, nuevamente, es sumamente difícil conseguir este tipo de datos. De hecho, a nivel municipal no están disponibles para el público en general. Sí se tienen datos anuales por ciudad, pero no a nivel municipal. Y poder conseguirlos requiere un trabajo bastante grande que a pesar de que sí lo he intentado, no tuve respuesta del Ministerio de Economía. Por lo tanto, esta variable tuvo que salir. Con respecto a, me decías que sí debería haber una probabilidad mayor deberías tener mayor cantidad de presupuestos si el alcalde del municipio es partidario del partido en cuestión. Esa era justo la motivación por la cual se plantea esta variable de alcalde del MAS y se plantea esta variable dicotómica, 1 si lo es, 0 si no. Y eso es lo que resulta extraño porque uno esperaría que esta resultara positiva, indicando que el municipio sí tendría un mayor gasto, un mayor porcentaje de gastos, si el alcalde en cuestión es parte de este partido. Pero al no resultar significativa, puedo llegar a concluir que es bastante probable que no sea significativa debido a que no existe un grupo más grande de variables de tipo político, como se plantea en otros documentos. Y también por eso, en las conclusiones, planteo esta posibilidad de poder hacer y realizar una investigación que contenga mayores variables de este tipo, para poder en verdad analizar el ciclo económico, no simplemente ver los datos, sino analizar el ciclo económico, el ciclo político y poder construir una historia en base a ellos. Y bueno, eso creo que es todo. De verdad, muchas gracias por tus comentarios. Muchas gracias. Bueno, también Marcelo Gantier tiene consultas y comentarios acerca de tu presentación, Daniela. Por favor, Marcelo, si puedes habilitar tu micrófono y tu cámara. Gracias. Hola, supongo que me escuchan bien, ¿verdad? Sí, ya. Bueno, Daniela, muchas felicidades. Primero, me parece que es un esfuerzo bastante válido, ¿no? Y me imagino que has trabajado mucho para conseguir los datos y es un esfuerzo bien grande, ¿no? Entonces, felicidades por el trabajo. Me parece que has elegido un tema bastante interesante. Tenía algunas preguntas, más que todo metodológicas. La primera pregunta que se me vino a la mente cuando estabas exponiendo es, ¿por qué has elegido definir tu variable dependiente solo por la probabilidad de que sea reelegido y que sea del MAS, ¿no? El problema que yo tengo con esa definición es que puede existir el caso de un alcalde que no sea del MAS, que haya sido reelecto, que haya tenido muy buena gestión, ¿no? Y por lo tanto, digamos, si utilizamos gasto de gobierno, que sé que no es una proxy perfecta, pero si utilizamos gasto de gobierno como una proxy de calidad de gestión, y este alcalde que no es del MAS ha tenido muy buena gestión y ha sido reelecto, si hay muchos de ellos, están subestimando tu parámetro, ¿no? Entonces te puede estar metiendo harto sesgo
en términos de por qué cuando aumenta el gasto, digamos, no estás viendo una reacción muy grande en la probabilidad de reelección, ¿no? Entonces, puede ser que esto esté sesgando seriamente tus resultados, ¿no? Tal vez por eso no te salen algunas variables significativas. En el segundo tema, bueno, sí, justamente estaba siguiendo la pregunta de Isamu, en el sentido de que sería mejor tener algún tipo de parámetro que iguale el tipo de gasto, ¿no? Porque ahorita estás agarrando el gasto en niveles y eso está comparando municipios grandes con municipios pequeños de manera igual, ¿no? Entonces, sí, aquí, como decías, o tomar per cápita o tomar un logaritmo para ver una tasa de crecimiento. Pero sí, ahí no te olvides que el tema de la significancia no es una razón válida para elegir el nivel de las variables, ¿no? O sea, y creo que esto va más que todo para todos los estudiantes que están acá. El hecho de no encontrar resultados significativos no quiere decir que no han encontrado algo, ¿no? Un resultado no significativo o un cero exacto que encuentren ustedes es igual de válido que un resultado positivo o negativo. Entonces, creo que es una lección, ¿no? Que siempre aprendemos los economistas, tal vez un poco tarde, de no obsesionarse con la significancia estadística. Porque no, o sea, se pueden encontrar muchas otras cosas de otra manera, ¿no? Entonces, sí, esa tu razón o tu motivo de elegir variables no me parece muy válido, ¿no? Y después he visto una variable, tienes una variable de bienestar, ¿no? Creo que es el IDH a nivel municipal. Y me ha llamado la atención de que esa variable tenga una relación negativa con la probabilidad de reelección, ¿no? Entonces, mejora mi bienestar, pero yo ya no voto por el alcalde que estaba, o por el partido de incumbente, ¿no? Entonces, no sé si tienes alguna explicación intuitiva para este comportamiento un tanto poco intuitivo, ¿no? Del modelo. Y creo que esos son más que todo mis resultados o mis comentarios. En términos tal vez de trabajo futuro que podrías hacer, me parece que incluso haciendo un modelo de datos de panel, es difícil eliminar toda la endogeneidad que tienes entre probabilidad de reelección y gasto de gobierno, ¿no? O sea, puede ser que sí aumenta el gasto y aumenta mi probabilidad de reelección, pero puede ser que porque yo soy reelecto aumento más el gasto, ¿no? Entonces, todavía esa dinámica de causalidad inversa me parece que no puede ser eliminadas con un modelo de datos de panel, aunque utilices efectos fijos, ¿no? Entonces, lo que yo sugeriría es utilizar modelos de regresión discontinua, ¿no? Generalmente lo que hacen estos modelos es tomar como variable, como la running variable, la probabilidad o el porcentaje de votos que ha tenido el partido incumbente y analizar esos casos que estaban muy cerca del 50% de que básicamente era aleatorio que este partido gane o que el partido pierda, ¿no? Entonces, si te enfocas en esos municipios que han tenido esta probabilidad muy pequeña de que salga el MAS o que salga otro partido, vas a poder identificar un efecto causal tal vez un poco más acertado, ¿no? Sí, entonces creo que esos son mis comentarios. Otra vez, felicidades y sé que ha sido un esfuerzo bien grande, así que felicidades por eso. Gracias, Marcelo, por tus comentarios. Daniela, ¿deseas comentar algo al respecto? Responder las preguntas de Marcelo, por favor. Claro que sí. Más bien, muchas gracias. Súper, lo último que me has dicho es, me va a ayudar bastante en la continuación de este documento, porque efectivamente, si bien se plantea, hay tantos documentos que plantean este uso de datos de panel, quizás no es la mejor manera de poder estimar estos resultados. Y claro, voy a tomar muy en cuenta todo lo que has dicho, porque esto puede ayudar a enriquecer mucho más la información y, como dices, ayudar a que muchas de las variables que se han considerado lleguen a tener mayor implicancia en el modelo. Con respecto a lo que me mencionabas del IDH, no estoy segura si lo expliqué, pero sí, se tiene tiene un coeficiente negativo y esto implicaría un efecto negativo sobre las posibilidades de elección.
Pero a lo que puedo analizar, esto puede explicarse por la baja calificación que poseen muchos municipios en el país, donde las brechas entre los municipios considerados como metropolitanos y aquellos considerados como rurales son altas. Y en la distribución de tiempo analizada, si bien ha habido un crecimiento continuo en la puntuación de los municipios, ha habido un crecimiento mucho más grande de los municipios clasificados como metropolitanos, dejando al resto con un crecimiento leve, incluso bajo. Entonces, esto es quizás el motivo por el cual se podría explicar este signo. De ahí, sí, tienes mucha razón con lo de la significancia y es algo que analizábamos con mi tutor. Sin embargo, por intentar tener la mayor cantidad de resultados comparables con investigaciones de carácter regional, se ha escogido ir por esta ruta y quedarnos con el modelo tal cual. Pero igual como le mencionaba ya Isamu, sí es la idea poder hacer un modelo con logaritmos para poder estimar de mejor manera estos resultados. Y sí, creo que eso es todo. Muchas gracias, Marcelo. En verdad, valoro mucho todos tus comentarios. Gracias, Daniela, gracias, Marcelo, y a todos los participantes. Bueno, no sé si es que alguien más desea realizar alguna consulta antes de cerrar este espacio o comentario quizás sobre la presentación que hemos realizado hoy. De no ser así, por favor, les pedimos que antes que se desconecten puedan colaborarnos con una pequeña encuesta que nosotros, es un cuestionario que nosotros requerimos para siempre mejorar el espacio. Les pido por favor se vayan a la parte inferior de su pantalla, en el lugar donde indica votaciones, le den clic por favor y se les va a desplegar una ventana, perdón, en el cual se les hace esta encuesta es anónimo, se les hace unas cuantas preguntas para que nosotros podamos mejorar el espacio de todas formas. Si es que ustedes tienen algún comentario o alguna sugerencia para este espacio que nosotros como Fundación ARU y el ISEC brindamos, pueden realizarlo por favor por el chat también de acá de la plataforma. Vamos a estar prestos a escucharlos. Muchas gracias a todos por la participación, por la intervención, a las dos personas que lo han realizado. Y con esto damos por concluida la cuarta versión de los talleres de investigación aplicada TIA 2020. Los invitamos a seguir en contacto por nuestras redes sociales para el próximo evento. Muchas gracias a todos. Esperamos recibir sus comentarios. Gracias. Muy bien, también por palabras finales a nombre del ISEC, del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Católica Boliviana, la Fundación ARO y la Fundación Hans Seidel. Queremos agradecer a la participación, a la presentación primero de Daniela, agradecer muchísimo al doctor Alberto Bonadona por los excelentes comentarios, también a Isamu y Marcelo, que también han contribuido con excelentes comentarios y preguntas para que Daniela siga este trabajo y siga esa línea de investigación. También a todos y a todas que nos han acompañado hoy. Así que muchísimas gracias y por favor respondan al cuestionario, que eso nos ayuda a seguir mejorando este espacio que ya tenemos hace muchísimos años y que vamos a seguir fortaleciendo. Así que muchas gracias y buenas noches.